con el himno Señor de gloria y majestad. Buenos días, hermanos. ¿Ahora sí me escuchan? Bueno, vamos a ir abriendo nuestras Biblias en la Epístola a los Hebreos. Epístola a los Hebreos, capítulo 12, versículo 25. Dice la santa palabra de nuestro Señor: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que nos amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Oramos. Señor, te damos muchas gracias por esta porción de las Escrituras que tú nos permites leer en este día. Te pedimos que tú nos hables a través de ella, en el nombre de tu Hijo. Amén. En Hebreos 12, mis hermanos, que es donde hemos estado en este último mes prácticamente, nosotros podemos ver en nuestro contexto, en la última predicación que enseñé yo particularmente, pudimos hablar un poco de Saúl, por ejemplo, que se nos dice que era un fornicario, que era un profano, y que por una sola comida vendió su primogenitura, ¿no? Y se nos pone como un ejemplo al cual no debemos seguir.
Y en los versículos siguientes, el versículo 18 al 24, que fue la predicación anterior, es la primera parte, de hecho, de esta porción que estamos leyendo hoy. No se puede entender esta porción si no se leen los versículos anteriores, si no se estudian los versículos anteriores. Así que esta sería como una segunda parte de esos versículos. Por eso los voy a leer nuevamente. Dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía, al fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Eso es una referencia al monte Sinaí. Sino que os habéis acercado al otro monte, al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Una referencia al nuevo pacto y una referencia al Sinaí. Esaú estaba bajo el pacto abrámico y él recibió una sanción por menospreciar la bendición, es lo que nos dicen los versículos anteriores. Pero también aquellos que violaban el pacto, antiguo pacto, desde la tierra, aquel monte, en el monte Sinaí, que fue revelado en el monte Sinaí desde la tierra, aquellos que violaban ese antiguo pacto recibían una sanción por no escuchar las advertencias. Y de la misma manera, los violadores del nuevo pacto, es lo que nos busca mostrar los versículos que leímos hoy, reciben sanciones por no poner oído a las advertencias del nuevo pacto. Yo he titulado este sermón como un reino inconmovible. Un reino inconmovible, y lo he dividido en dos puntos. No ignoréis al que habla, y segundo, lo movible y lo inconmovible. Entonces veamos el primer punto: no ignoréis al que habla, versículo 25, lo leo nuevamente. Hermanos, mirad que no desechéis al que habla. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, eso es una referencia a lo que hemos leído anteriormente, al monte Sinaí, a la ley revelada allí, mucho menos nosotros, si desecháramos al que nos amonesta desde los cielos. Y esto es una referencia al nuevo pacto, porque Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre, ¿no? Mis hermanos, los hijos menospreciarán o respetarán las advertencias de sus padres dependiendo de qué tan serios y severos sean los padres en el cumplimiento de tales amonestaciones. Por ejemplo, en mi experiencia, mi vida, tuve los dos modelos en casa. Por un lado, mi madre era muy flexible. Ella me advertía sobre recibir consecuencias por algunos actos, pero al final, cuando yo hacía lo que no debía hacer, mi madre anteponía su amor a las consecuencias. Así que como resultado, yo amaba a mi madre, por supuesto, por toda su paciencia, pero crecí menospreciando sus advertencias, es decir, no hacía caso a lo que ella me decía. Por otro lado, mi padre era bastante severo. Cuando yo hacía caso omiso a sus advertencias, yo recibía duras consecuencias. Y como resultado, yo me tomaba muy en serio sus amonestaciones. Las amonestaciones que venían de él, pero las interpretaba como poco amor de su parte. Así que, cuando somos hijos, puede que no entendamos bien el actuar de nuestros padres. Por un lado, podemos equiparar la complacencia con el amor, y por otro lado, equiparar la severidad con el odio, sin notar que recibir consecuencias también es un acto de amor. Debido a nuestro pecado, podemos interpretar la complacencia de nuestros padres como una libertad sin ley y sin consecuencias. Y podemos interpretar la severidad como maldad y como odio. Cuando somos hijos, como dice Pastor Luis Román en una canción, cuando somos hijos juramos no cometer los errores de nuestros padres, ¿no? Y como dice el mismo pastor en esa canción, uno no sabe lo que dice. Juramos no ser como ellos hasta que llegamos a ser padres.
Cuando somos padres comenzamos a entender a nuestros padres. Yo ahora que soy padre medito mucho en cómo corregir a mis hijos. Debería ser complaciente con ellos, pero esto no hará que menosprecien luego mis advertencias. O debería ser muy severo con ellos, pero esto no hará que posteriormente me odien. ¿Y qué debo hacer entonces? Y ahí encontramos una de las ironías de esta vida. Cuando somos hijos creemos que sería más fácil ser padre. Cuando somos hijos creemos que ser padre sería fácil. O será fácil. Y cuando somos padres afirmamos que era más fácil ser hijos. Y con mi esposa constantemente nos encontramos en ese dilema. A veces ella quiere ejercer ley mientras yo quiero ejercer gracia. Y en otras ocasiones yo quiero ejercer ley y ella quiere ejercer gracia. Y entonces es difícil ser padre porque amamos a nuestros hijos y a veces nos cuesta disciplinarlos, sin entender que la disciplina, las advertencias y las consecuencias también son evidencias de un padre que ama. Sin embargo, mis hermanos, en este océano inmenso llamado mundo, tenemos una brújula para guiar nuestro barco. Y esa brújula es la palabra de Dios, ¿no? Ahí encontraremos nuestro modelo para ser hijos en el Hijo, Jesucristo. Y también encontraremos nuestro modelo para ser padre en el Padre. Y un problema similar ocurre con el pastorado. Cuando se es solamente miembro de la iglesia, parece fácil gobernar la congregación. Parece fácil tomar las decisiones difíciles. Parece fácil pastorear a la grey. Parece fácil aconsejar. De hecho, parece fácil predicar. Hasta que en algún momento te conviertes en pastor y te das cuenta que era más fácil ser miembro de la iglesia. Cuando el pastor es muy complaciente, se interpreta como debilidad de su parte, y cuando él ejerce la disciplina eclesiástica, se interpreta como severidad. Y cuando se es pastor, a veces es muy difícil discernir en qué ocasiones se debe mostrar misericordia y en qué ocasiones se debe mostrar severidad. Y aquí hay otra ironía de la vida. Pero afortunadamente, nuevamente, encontramos nuestro modelo para el pastorado en el príncipe de los pastores. Y todas estas ironías e imperfecciones en la paternidad serán muy comunes en todos los padres, pero no así con nuestro Padre perfecto que está en los cielos. Él es el modelo ideal para la paternidad. De ahí, mis hermanos, que no debemos interpretar las advertencias de este pasaje como injusticia en Dios. En Él, la justicia y la misericordia conviven perfectamente. De ahí que no debemos interpretar las advertencias de este pasaje a la luz de las imperfecciones de nuestros padres terrenales. En Él, el amor y la severidad conviven perfectamente y se ejercen perfectamente. El Padre no es como nuestros padres. Su amor es santo y su amor es justo. Su severidad es santa y justa también. Su amor es santo y justo y su severidad es santa y justa. Hay una analogía, por supuesto, entre el Padre y nuestros padres, pero no son equiparables, porque unos son criaturas y el otro es el creador. Así que entendiendo esto, podemos pasar a interpretar nuestro pasaje. Veamos lo que dice el primer versículo. Mirad que no desechéis al que habla. La idea aquí, mis hermanos, con la palabra desechéis es no rechazar. Mirad que no rechacen al que habla. También se puede traducir como menospreciar. Mirad que no menospreciéis al que habla. O también se puede traducir como ignorar. Mirad que no ignoréis al que habla, a aquel que nos está hablando hoy. No debemos ignorar las amonestaciones de Dios, pero no solamente en razón de su severidad. No solamente porque Él es fuego consumidor, sino también porque Él es el Padre perfecto. Él es el que sabe verdaderamente, mis hermanos, lo que nos conviene. Nosotros creemos que nos conviene algo, pero solamente Él sabe lo que realmente nos conviene. No debemos ignorar sus advertencias porque estas no surgen de sus caprichos, como puede ocurrir con nuestros padres terrenales, sino que proceden de su amor perfecto. No debemos ignorar sus advertencias
porque estas no surgen de la ignorancia, como puede ocurrir con nosotros. A veces no sabemos cómo disciplinar a nuestros hijos y creemos que esta es la mejor consecuencia, pero todo esto puede surgir de la ignorancia. Pero no es así en el Padre perfecto. Sus advertencias surgen de su conocimiento perfecto. Así que como padre a veces no estamos seguros si dichas amonestaciones y consecuencias hacia nuestros hijos serían las adecuadas. Pero no ocurre esto con Dios. Él sabe perfectamente qué advertencias y qué consecuencias aplicarnos. Por eso el autor de Hebreos anteriormente en el mismo capítulo nos ha dicho lo siguiente, versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios, mis hermanos, os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, como ellos creían que mejor nos convenía. Pero para lo que verdaderamente es provechoso, para que participemos de su santidad. Así que nuestros hijos muchas veces hacen algo porque creen que les conviene. Y los padres, que creemos saber lo que realmente les conviene a ellos, los corregimos, ¿no? Y los disciplinamos. Pero lo mismo ocurre con las advertencias que vienen de Dios. La diferencia, mis hermanos, es que Dios sí sabe verdaderamente lo que nos conviene. Y por eso nos amonesta y nos advierte severamente. Y por eso debemos oírle. Porque Él sí sabe, mi hermano, lo que te conviene. Dios es perfectamente misericordioso y paciente con nosotros. Pero a veces, como me ocurría a mí con mi madre, podemos tomar esa paciencia y esa misericordia y menospreciar las advertencias. Es que Dios es paciente y misericordioso, así que menospreciamos sus advertencias. Podemos tomar esa paciencia y esa misericordia como excusa para el pecado y para la negligencia. Solemos postergar el arrepentimiento de ciertos pecados porque, arraigándonos en la misericordia de Dios, menospreciamos sus advertencias. Solemos postergar nuestro servicio diligente a Dios porque, arraigándonos en su paciencia, menospreciamos las consecuencias. Y tal vez, mis hermanos, este fue el pensamiento que estuvo en Esaú cuando cambió su primogenitura por un plato de lentejas. Tal vez él menospreció la bendición porque menospreció las consecuencias que podían provenir de un Dios que es misericordioso y paciente. Tal vez dijo, si yo le vendo la primogenitura a mi hermano no pasa nada, Dios es misericordioso y paciente. Pero recibió unas consecuencias serias por menospreciar la primogenitura. Así que Dios sí es misericordioso y Dios sí es paciente. Y de hecho Dios es perfectamente misericordioso y perfectamente paciente. Pero Él no es como nuestros padres. Dios también es fuego consumidor, que es lo que dice nuestro pasaje hoy. Y en Él la misericordia y su ira conviven perfectamente. Por eso el pasaje sigue diciendo, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba desde la tierra, en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que nos amonesta desde los cielos. El autor aquí está haciendo un contraste que de hecho va al corazón de la cristiandad moderna. Nosotros solemos razonar como los gnósticos. Solemos pensar consciente o inconscientemente que Dios era muy severo en el Antiguo Testamento, pero que Dios es muy paciente en el Nuevo. Si estás pensando de esta manera, consciente o inconscientemente, estás fragmentando a Dios o en su defecto creyendo en dos dioses falsos. De hecho, si existía, ni existía falta de paciencia en el Antiguo Testamento, ni existe falta de severidad en el Nuevo Testamento. Nuestro Dios siempre ha sido amor y siempre ha sido fuego consumidor perfectamente. El mismo Dios que en el Antiguo Testamento amó a Abraham y lo bendijo, es el mismo Dios que en el Nuevo Testamento condenó severamente a Ananías y Zafira con la muerte. ¿Lo recuerdan? Cayeron muertos por mentir al Espíritu Santo.
El mismo Dios que en el Antiguo Testamento envió con severidad un diluvio como juicio sobre el mundo, ese mismo Dios que en el Nuevo Testamento envió en amor a su Hijo para que muriera en nuestro lugar. Nuestro Dios ha sido siempre el mismo y su relación de pacto con el mundo siempre ha sido en esencia la misma relación. En el antiguo pacto mosaico de ley había gracia y en el nuevo pacto hay ley. La ley y la gracia conviven juntas porque la ley nos lleva a huir a la gracia y la gracia nos lleva a obedecer la ley. Están siempre entrelazadas. En este nuevo pacto también hay severidad. De hecho, lo que está argumentando el autor de Hebreos es contrario a lo que nosotros solemos creer. Solemos creer que había severidad en el Antiguo Testamento, pero que en el Nuevo Testamento no. Pero el autor de Hebreos nos dice lo contrario. Nos dice que hay más severidad en el nuevo pacto. Y eso es lo que está diciendo en este pasaje, al contrastar la palabra de la ley revelada en el Sinaí con la palabra que nos amonesta desde los cielos. Si no escaparon ellos, ¿cómo escaparemos nosotros? El que nos amonesta desde los cielos es el que está sentado a la diestra de Dios. A lo largo de esta serie de Hebreos, que hemos predicado ya durante todo este año, hemos ido estudiando cada una de estas advertencias. Pero hagámoslos una última vez. ¿Por qué? Porque esta es la última advertencia que tenemos en la epístola a los Hebreos. Pero veamos el contraste entre el antiguo pacto, con su ley revelada en el Sinaí, y el nuevo pacto en Cristo. Y observemos que el autor de Hebreos no argumenta que este nuevo pacto carezca de severidad. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Por tanto, es necesario, mis hermanos, que con más diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, en esa ocasión dijimos que esa palabra es la que se fue dada en el Sinaí, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. Esto es el nuevo pacto, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Notan que es el mismo lenguaje de nuestro pasaje de hoy. Capítulo 3, versículo 16. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Versículo 1 del capítulo 4. Temamos, pues, nosotros, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en las que lo oyeron. Versículo 11. Procuremos pues, mis hermanos, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Antiguo pacto y nuevo pacto. Capítulo 6, versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para el arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Severidad igual que como en el antiguo pacto. Y por último, Hebreos 10, versículo 26 al 31. Hebreos 10, versículo 26. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino, mi hermano, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego, el fuego consumidor que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, pacto mosaico, antiguo pacto, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis, hermanos, que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado y hiciera afrenta al Espíritu de gracia?
Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará ¿a quién? A su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El mismo lenguaje una y otra vez. Por todas estas razones, no debemos menospreciar al que nos habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, pacto mosaico, mucho menos nosotros, si desecháramos al que nos amonesta desde los cielos, nuevo pacto, el Hijo sentado a la diestra de Dios. Pero ahora bien, además de la severidad de Dios y que Él verdaderamente sabe lo que nos conviene, hay una razón más para no menospreciar, para no ignorar y para no rechazar sus advertencias. ¿Saben cuál es? Que hemos recibido un reino inconmovible. Y ese es nuestro segundo punto. Versículo 26 del capítulo 12. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que mis hermanos, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Lo que primero que debemos comprender es el significado primario y teológico de esta expresión para los lectores de la epístola a los hebreos. Recordemos que a lo largo de esta carta del autor el autor de Hebreos, y a lo largo de esta serie también, el autor de Hebreos ha estado contrastando el antiguo pacto con todas sus sombras con el nuevo pacto y la realidad que hay en Cristo. El antiguo pacto hacía parte de lo movible. Lo movible no era la relación pactual en sí entre Dios y su pueblo, no. Lo movible eran los elementos sombríos de este pacto. El templo, los sacrificios, los sacerdotes, todo eso era temporal. Todo eso envejece. Todo eso, como dice el mismo autor de Hebreos, estaba próximo a desaparecer. Y ya en nuestros días ya desapareció. El antiguo pacto era un pacto temporal, porque se administraba a través de sombras. El templo se deterioraba. ¿Por qué? Porque estaba construido sobre materiales que se deterioraban. Los sacerdotes eran muchos. ¿Por qué? Porque envejecían y morían. Los animales no podían quitar el pecado verdaderamente. ¿Por qué? Porque su sangre no era perfecta. Entonces el antiguo pacto era temporal, era movible. Pero el nuevo pacto es inamovible, inconmovible, como dice el autor de Hebreos. No se establece en lo temporal. El sacerdocio de Cristo es eterno porque Cristo nunca muere. El templo de Dios no se deteriora porque no depende de materiales de construcción humanos, sino de la obra eficaz del Espíritu Santo. No es necesario repetir sacrificios anualmente porque el sacrificio del Cordero de Dios fue perfecto. Y el nuevo pacto es inamovible porque se establece sobre la realidad. No hay un momento en que la obra eficaz de Cristo y del Espíritu Santo, del Dios Trino en realidad, deje de funcionar. Es eterna esta obra. Por tanto, ¿qué razones había para los lectores de esta epístola preferir lo movible por encima de lo inamovible? ¿Qué razones habría? Hermanos, teológicamente hablando, ninguna. Ninguna. El autor de Hebreos argumenta que no hay ninguna razón para preferir lo movible por encima de lo inamovible. Y esto es por dos razones. Primero, porque lo movible va a desaparecer. Ya desapareció, pero en ese momento iba a desaparecer a futuro. El antiguo pacto estaba próximo a desaparecer. Y segundo, porque solo lo inamovible permanecerá. El antiguo pacto va a desaparecer porque lo movible desaparecerá, pero solo lo inamovible permanecerá. Suficiente razón para preferir lo inamovible que lo movible. Ahora bien, mis hermanos, aunque no hay ninguna razón teológicamente hablando para preferir lo movible por encima de lo inconmovible, el problema es que nuestro pecado nos lleva a poner nuestro corazón en las cosas movibles
por encima de las inconmovibles. Toda desobediencia a Dios, toda apostasía, todo apartarse de Dios tiene su raíz en la vanagloria de la vida, en el amor al mundo. La raíz de todos los males, la raíz de todos los males es, ¿qué cosa? El amor al dinero. La humanidad caída cambia la gloria del Dios incorruptible por las cosas creadas. La humanidad caída pone su corazón en las cosas creadas en vez de colocarlo en su creador. Y eso fue lo que pasó con Judas, cuando cambió los vituperios de ser discípulos de Cristo por las monedas, ¿no? Por las 30 monedas de plata. Eso fue lo que pasó también con Demas, uno de los discípulos de Pablo, que caminaba con Pablo en su ministerio, cuando Pablo dice que lo abandonó porque amó a ¿qué? Amó al mundo. Esto fue lo que pasó con Esaú, cuando cambió la bendición por un plato de lentejas. Eso fue lo que pasó con Adán y Eva, cuando prefirieron ser como Dios en vez de obedecer a Dios. Pasó también con la mujer de Lot, por poner su corazón en Sodoma y Gomorra. Pasó con el joven rico, cuando prefirió sus riquezas que obedecer a Dios. Y los cristianos no estamos exentos de entregar nuestro corazón a las cosas movibles por encima de la inamovible. David, por ejemplo, Sansón, Salomón, en su momento, en un momento específico de su vida, prefirieron el placer sexual que obedecer a Dios, por ejemplo. Pedro en su momento prefirió no poner en peligro su cuerpo que ser fiel a Dios. Muchos cristianos de los primeros siglos, y esto es algo impactante, muchos cristianos de los primeros siglos que durante décadas se habían mantenido fieles a Dios en medio de la persecución romana, cuando tomaron el poder, cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio y se les dio poder, se corrompieron sus corazones por la riqueza y por la vanagloria de la vida. Habían sido fieles en la persecución, pero no pudieron ser fieles en la riqueza cuando se habían convertido en la religión oficial del imperio. Sin embargo, mis hermanos, no debemos interpretar esto como una razón para ser ascetas y escapistas y satanizar las cosas creadas. En esta iglesia ustedes saben que por años hemos enseñado que las cosas que Dios creó todas fueron buenas en gran manera. Las cosas creadas están ahí para que las disfrutemos. Podemos gozar de las cosas materiales y podemos gozar de las riquezas. El problema es cuando ponemos nuestro corazón en estas cosas creadas de una manera idólatra. Hermanos, Dios nos dio la creación para nuestro disfrute y no para que recibamos hacer. No podemos darle a la creación la adoración que solamente Dios merece. No podemos darle a la creación la devoción que solamente Dios merece. No podemos darle a las cosas creadas la dedicación que Dios merece. Son para disfrutarla, no para ser el centro de nuestra vida. Hermanos, Abraham gozó de su riqueza, pero en su momento abandonó las comodidades de ser la voz de Dios. David gozó de sus riquezas como rey, pero su corazón no se apartó de Dios por las riquezas. Noé prefirió construir un arca y salvar a sus familias que vivir para agradar al mundo movible, el mundo que desaparecería por un diluvio. Y luego Dios le dio al mundo entero a él solo y a su familia. Moisés prefirió, como dice Hebreos 11, prefirió los vituperios de Cristo que las riquezas de la casa de Egipto. Y luego Dios lo usó para liberar a su pueblo. Hermanos, Cristo prefirió obedecer a su Padre antes que arrodillarse a Satanás, cuando Satanás le dijo que todo esto te daré, entre comillas, y postrado me adorares, ¿no? Cuando le dijo que recibiría todos los reinos del mundo por su poder. Debemos disfrutar de las cosas movibles, pero no hacerlas el centro de nuestro corazón. Mi hermano, puedes trabajar, por supuesto, y puedes estudiar duramente para el sostenimiento de tu casa. Eso, de hecho, hace que cumplas tu labor de proveedor. Pero que no se desvíe tu corazón por las cosas movibles.
no puedes entregar tu devoción, no puedes entregar tu tiempo, no puedes entregar todas tus fuerzas y diligencia a las cosas movibles y entonces dedicar a Dios y a su reino inamovible las obras de tu tiempo, las obras de tu fuerza, las obras de tu dedicación. Y ciertamente puedes servir a Dios en tu trabajo, pero la pregunta en esta mañana es, ¿le estás sirviendo a Dios en tu trabajo? Las cosas creadas no son malas, porque de hecho no van a ser destruidas, sino transformadas. Eso es lo que significa la palabra remoción aquí en este pasaje. La remoción de las cosas movibles. La NBI, por ejemplo, la nueva versión internacional, traduce la transformación de las cosas movibles. Porque la palabra aquí usada para remoción es una palabra griega que es metástasis. ¿Qué significa metástasis? Cambio, mudanza, ¿sí? Es decir, la transformación de algo, no la eliminación de algo, no su destrucción, sino su transformación. Este mundo, como dice Romanos 8, será transformado. La creación gime a una, esperando la liberación de ella, esperando la liberación de la esclavitud. Y este mundo será transformado y no destruido, porque la obra de Cristo no solo garantiza la permanencia del nuevo pacto como una relación verdadera, sino que también la obra eficaz de Cristo no solo también asegura nuestra salvación y la renovación de nuestros cuerpos en la resurrección, sino que también la transformación de la creación entera. Su obra es eficaz para eso. La creación fue sujeta a vanidad por causa de nuestro pecado, pero es libertada de la esclavitud por causa de la fidelidad y de la obra de Cristo. De ahí que en lugar de escaparnos de la creación, parte de nuestro deber como cristianos es involucrarnos con ella y de hecho administrarla correctamente para la gloria de Dios. Pero nuevamente, una cosa es servir a Dios mediante las cosas creadas y otra cosa es servir a la creación como si fuera nuestro Dios. La cuestión aquí es una cuestión del corazón. Así que, mis hermanos, ya que hemos recibido un reino inconmovible, entonces tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Mi hermano, no pongas tu corazón en la creación, sino en aquel que transformará la creación. Por ello nuestro servicio no es a lo movible, sino a lo inamovible, mediante lo movible. Nuestro servicio es con gratitud, con temor, con reverencia, para agradar a nuestro Dios. Cuando nos entregamos a las cosas movibles, no agradamos a Dios, sino que más bien nos entregamos a aquello que es temporal y aquello que va a ser consumido por el fuego consumidor. Nuevamente, ese consumir es transformar, no para destruir. Pero piensa por un momento, en esta mañana, piensa por un momento, medita en lo que estamos diciendo. ¿De qué te sirve tener tu corazón en tu trabajo? Dedicar toda tu dedicación a eso, toda tu fuerza, todo tu tiempo a tu trabajo. ¿De qué te sirve hacer lo mismo con los estudios? ¿De qué te sirve hacer lo mismo con las propiedades? ¿De qué te sirve hacer lo mismo con tus riquezas? ¿De qué te sirve hacer lo mismo con el gimnasio? Toda tu fuerza, todo tu tiempo, toda tu dedicación. ¿De qué te sirve hacer lo mismo con tu belleza? Si todas esas cosas van a ser removidas de su estado actual. Si tienes tu corazón ahí, tal vez no seas merecedor de lo inconmovible. Esaú tenía su mirada en la comida que perecía y por tanto no era merecedor de la bendición inconmovible. Mi hermano, pero el que tiene su mirada en Dios y busca primeramente su reino, recibe todas las demás cosas como añadiduras. Hay un meme por ahí que le vi al hermano Anthony hace días. Me causó mucha gracia, ¿sí? Porque refleja el corazón del asunto. Y lo pongo de ejemplo solamente porque refleja el corazón del asunto, ¿ya? No porque refleje la realidad, ¿ok? No porque sea un reflejo de la realidad, sino porque es un reflejo del asunto, lo que queremos decir. El meme decía algo como esto: cuando llueve no faltas al trabajo. Hermano, gloria a Dios Trino, quien nos ama tanto, que nos advierte en esta mañana
El Señor te dice que es tiempo de tu fuerza y de tu dedicación. No se lo dejes a las cosas creadas. Con las cosas creadas sírvele a Él, pero no las hagas el centro de tu vida. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Permítanos tener la actitud que nos muestra el pasaje, la gratitud para recibir este reino inconmovible y servirte con gratitud, con reverencia y con temor, Señor. Te lo pedimos en